Buenas, buenas. Estoy muy contenta de que estés acá y sobre todo estoy bastante emocionada de traerte el tema del que vamos a charlar hoy. Así que te recomiendo que te prepares algo para tomar y que te dispongas a escuchar porque incluso se me ocurrió traerte un mini ejercicio. Em, si viste mis videos anteriores, sabrás que estoy trabajando a full en un proyecto que llamo La Biblioteca, que básicamente es una colección de ejercicios arte terapéuticos que fui desarrollando a lo largo de mi práctica personal y profesional. Y uno de esos tiene que ver como con el camino de vida, con cómo queremos vivir y sobre todo con quiénes tenemos que ser de cara a ese camino. Y a medida que lo iba como desarrollando y también que lo iba compartiendo con algunas personas que me fueron dando retroalimentación al respecto, me pareció muy interesante si te traía algo similar hoy, sobre todo considerando este como cierre de año que se aproxima. Creo que es un momento en el que a todo el mundo le da un poco de vértigo y empieza a hacer balances de qué sucedió, qué quiero que suceda y demás. Entonces pensé en hacer como una, por así decir, miniserie de videos. Eh, hoy te traigo como el inicio, después lo que sería el nudo o la transición y finalmente el desenlace. Pensando en esto como de adentrarnos en el cambio de ciclo de una forma como más sentida y más pausada incluso. Así que eso es la propuesta. Veremos cómo sale. Estoy muy como en práctica justamente por todo esto de la biblioteca, así que bueno, lo comparto. Veamos qué tal. Me gustaría que, además de algo para tomar y relajarte, te busques algo para escribir o dibujar. Un cuaderno, una hoja con lápiz, algo por el estilo. Y cuando lo tengas, que dibujes un jardín, como quieras. El jardín que se te ocurra puede ser real o puede ser imaginario. De hecho, te invito a que te tomes el tiempo de ponerle todo el detalle que quieras y hasta describirlo. ¿Qué tipo de plantas hay? ¿Qué tipo de ecosistema es? ¿Cómo se llevan las plantas entre sí? ¿Hay animalitos o no? ¿Hay bichitos? ¿En qué estación está el jardín? ¿Cómo se siente? ¿Cuánto tiempo pasás ahí? Si lo conoces o si tiene algo que ver con tu historia. Date el tiempo también como de jugar con la idea de tanto vos ser el jardinero que cuida el jardín, como ser el jardín en sí mismo. ¿Qué pasaría si eso fuera tu jardín interno? Cuando sientas que ya está suficientemente bien elaborado y desarrollado, me encantaría que te focalices en una planta, una plantita puntual. Puede ser un arbusto, puede ser un árbol, una flor, pero en definitiva focalízate como en un elemento y quiero que te imagines que a lo largo de, digamos, 3 meses le das un cuidado particular a esa plantita. La regas extra, la moves del sol o al sol. Te focalizas, sí, obviamente mantenés todo el jardín, pero sobre todo a esa plantita. ¿Mm? ¿Qué cuidados distintos requiere? ¿Qué implica este focalizarse en esa plantita, según lo que te estoy diciendo? ¿Cómo es esa plantita? ¿Cuál es en la que elegiste focalizar? ¿Cómo estaba antes, durante y después de tus cuidados intensivos? Imagínate, de hecho, que llegas al final de los 3 meses de foco y te pones a ver la plantita en relación al resto del jardín. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cambió algo el resto del jardín o simplemente se mantuvo normal y esa plantita fue la especial? ¿Te llevó cuidarla a esa a también dedicar un poco más de cuidado a las demás plantas?
o menos cuidados? Cuando hayas como elaborado un poco en esto, quisiera que te imagines que esa planta especial en realidad era una hiedra venenosa. Es decir, que estuviste regando y cuidando y focalizándote en una planta que en realidad va a matar el resto de tu ecosistema o que no está colaborando para un buen desarrollo. ¿Cómo te sentís cuando pensás en esa posibilidad? Quizás no al nivel de una hiedra venenosa, pero imagínate que estuviste muy focalizada en regar y cuidar y dedicarte a los yuyos, a la mala hierba en general, que a veces atenta, sí, contra el crecimiento sano de otras plantas que sí querés, como me invento flores de caléndula, ¿sí? ¿Cómo te hace sentir? Y sobre todo, ¿qué harías ahora? En este momento que te diste cuenta que estuviste dedicándote a la planta, no necesariamente incorrecta, pero sí que, no sé, ¿querés dejarla ahí? ¿Querés seguir en ese camino? Y si quisieras como empezar a limpiar el jardín de hierbas, de malas hierbas, y quisieras empezar a ayudar a las flores o a las otras plantas a que puedan como desarrollar todo su potencial, por lo tanto tenés que como hacer algo respecto a esa hiedra venenosa que estuviste como cultivando, ¿no? Entonces, si quisieras hacer algo para mejorar el jardín, ¿qué tocaría hacer? ¿Cuál sería el trabajo como de jardinero que te toca ahora? ¿Cuánto tiempo crees que implica? ¿Por dónde empezarías? Jugá un poco con ese escenario. Cuando hayas terminado, me gustaría que imagines que efectivamente lograste atravesar todo ese ciclo de limpieza del jardín. Y una vez hecho eso, fíjate cómo está el jardín ahora, después de todo ese proceso. Como si se sintiera una especie de espiral, en el sentido de que empezaste en un lugar, pusiste foco en una serie de acciones que llevó como a un retroceso, por así decir, en la calidad del ecosistema, porque se dispersó y se cuidó más a las plantas venenosas, ¿no? Pero después atravesaste todo un periodo de efectivamente volver a cuidar el jardín y restablecer el equilibrio, lo cual te lleva, por así decir, al punto inicial del jardín, ahora sí limpio y equilibrado, pero después de haber atravesado todo un proceso de cambios, de limpieza, de darte cuenta, de volver atrás y demás. Entonces, es como una espiral porque pasás por una coordenada similar, mas no es la misma, ¿sí? ¿Cómo te sentís al respecto? ¿Y qué pensás? Cuando hayas terminado con eso, me gustaría que veas como el recorrido, la obra completa, por así decir, y le pongas un nombre. En mi caso, cuando yo hice este ejercicio, le puse el nombre de la espiral del crecimiento. Porque de alguna forma siento que eso es lo que suele pasar con nuestras vidas y con nuestros jardines interiores y los que cuidamos en el exterior, en el sentido como de que a veces pensamos que el progreso va hacia un lado y en realidad es como una especie de revisitar lugares previos, pero con una mirada distinta, transformada, a partir de todos los cambios, procesos y metamorfosis que fuimos atravesando en ese camino, ¿no? Entonces, esta imagen a mí me lleva a pensar en dos puntos principales. Uno es lo que ya he dicho en otras ocasiones, de que a veces nos enfocamos muchísimo en el tema de los objetivos y los resultados. Nivel, este año quiero, no sé, ganar cierta cantidad de dinero. Y eso se siente, o sea, si bien es una meta deseable y alcanzable y está buena, sí es como que posiciona nuestro camino como si fuera una línea recta y que cuando llego a ese punto se termina
Y sobre todo que en el durante, mientras alcanzo ese punto, ese objetivo, esa meta, es como si yo estuviera enfrascada en lo que se viene en lugar de en lo actual. Entonces, ojo, porque a veces, supongamos que no alcanzamos esa meta o ese objetivo, desestimamos todas las partes del proceso y también en el proceso mismo nos desconectamos de lo que estamos viviendo en pos de poner el foco en lo que se viene o en lo que realmente quiero, que está siempre más allá, más adelante, después y demás. Como si pospusiéramos la felicidad indefinidamente o al menos hasta después de, en lugar de focalizar en cómo puedo hacer que el jardín que tengo hoy sea lo más disfrutable posible. O sea, incluso si estuviste, por así decir, regando malas hierbas, espero que haya sido un jardín lo suficientemente agradable como para sentarte a tomar un té, hasta que te des cuenta, uy, estuve regando las malas hierbas, bueno, voy a limpiar el terreno, pero en definitiva, pensarlo como una espiral en lugar de como una línea recta y pensarlo como un proceso en ciclos que vuelven sobre sí mismos, que son como puntos que revisitamos, pero desde otra mirada, al menos a mí me ayuda mucho a salir de la presión como del rendimiento y de los resultados constantes. Entonces, cuando hablamos como de balance del año, me parece mucho más interesante tratar de incluir esta perspectiva y ver cómo sería si lo vieras justamente en términos como de ciclos y de espirales y no tanto de línea recta de este año quiero, lista de objetivos concretos y hacia allá vamos y casi que voy tragando tiempo en el medio, ¿no? Si estoy hablando en muy abstractamente, me lo decís. Y si tenéis preguntas, me lo decís. Pero esta es una que quería como destacar, el tema este de la linealidad del proceso versus una vida más en la espiral del crecimiento que al final hace a nuestra condición de seres vivos, ¿no? Pausa dramática. Inevitable. El segundo punto que quería destacar es el del foco. Tiene mucho que ver con el video anterior, en el sentido de dónde ponemos nuestra atención y nuestra dedicación. Y aquí, además de lo que dije antes sobre a qué le estamos dedicando nuestra energía, nuestra atención, nuestra vida, y si eso está alineado o no con nuestros valores y con cómo queremos vivir, punto número 1. O sea, si querés dedicarte a la hiedra venenosa está perfecto, pero decidilo como tal. Si lo haces en automático y después llegas al punto de fin de año, por ejemplo, hacer una revisión de tu jardín y darte cuenta que estuviste dedicándote a hiedra venenosa sin darte cuenta, o por defecto, ahí sí me parece como más doloroso, porque no lo elegimos y porque justamente pusimos tanto empeño en algo que al final no solamente no nos sirve, quiero que salgamos de la mirada utilitarista, sino en algo que no nos resuena, que no colabora con quienes queremos ser y con cómo queremos vivir, que no está alineado con nuestros valores y con el cómo queremos caminar, ¿sí? Y ahora, volviendo al tema este del foco y de en qué nos enfocamos, quiero que te imagines que en lugar de hiedra venenosa, como una plantita, estamos hablando de pensamientos. Justo el otro día le decía a alguien que para mí la verdadera disciplina no es la del reloj en cuanto a rendimiento y constancia, sino la de los pensamientos. La verdadera disciplina es la de la mente. La de poder tener la capacidad, la conciencia y la intencionalidad de elegir dónde ponemos nuestra energía y según qué. Fíjate que en el día a día vamos como pensando, tenemos activado este run run mental y cuántas veces estamos regando la planta que no queremos, ¿no? En nuestro jardín vital. ¿Cuántas veces nos estamos levantando, dirigiendo, haciendo y moviendo desde pensamientos que en el fondo no nos hacen bien o que simplemente no queremos, porque no es como yo quiero ver la vida? ¿Cuántas veces pasan cosas? Hay tráfico.
y empezamos a pensar en calidad de que en la gente no se puede confiar, que molesta, que es la persona, la vida, las situaciones, en clave de frustración porque no tengo todo lo que quiero, como quiero, cuando lo quiero, en clave de injusticia porque las cosas no salen conforme a mi plan, en clave de baja autoestima y entonces me trato mal a lo largo de todo el camino. Eso es como ir regando mala hierba en medio de mi jardín de la vida, ¿no? Y ojo, para mí, como digo, la verdadera disciplina es la de la mente, no porque nunca vayamos a regar esas plantas que no queremos, sino porque creo que el verdadero trabajo tiene que ver con cacharte a tiempo cuando estás yendo con la regadera, así, a la hiedra venenosa y decir, ah, no, esta no es la que yo quiero regar esta flor de caléndula que me cae mejor, ¿sí? Entonces, jugando un poco con esta metáfora, te propongo pensar justamente en cómo te gustaría encarar este fin de año desde el punto de vista de la limpieza del jardín y sobre todo cómo te gustaría encarar el año que viene desde el punto de vista del jardín que verdaderamente querés cultivar, querés tener, querés cuidar y sobre todo qué plantas tenés que regar para que eso suceda, ¿no? Entonces, si vos de repente decís, no, yo no quiero tratarme mal todo el año que viene, y entiendo que es un proceso en el que voy a ir y volver, bien, entonces el foco tiene que estar puesto en regar las plantas adecuadas a ese cómo querés vivir tu jardín, qué jardín querés tener, ¿se entiende? Si yo quiero tener un jardín compasivo, amoroso, donde tenga ganas de sentarme a tomar un té, entonces, evidentemente, voy a tener, cuando esté en automático así, con la regadera yendo a la hiedra venenosa, digo, ay, no, pará, cierto que no, que esto es maleza y tengo que sacarlo. Voy para allá y riego, no sé, la lavanda, ¿sí? Entonces, ese movimiento, obviamente que al principio uno lo hace en automático y es más difícil de, por así decir, de romper. Pero creo que a mí me sirve mucho pensarlo justamente en el compromiso con el cómo y pensarlo desde esta imagen como del jardín que estoy cultivando. Porque la relación con una misma, la relación con los otros y con el mundo que habitamos, al final es como un jardín que uno va cultivando, es un ecosistema vivo. Y no se trata simplemente de decir, ah, porque tiene los yuyos hasta el techo, ya listo, eliminamos el terreno, no se puede hacer nada. ¿Sí? Me acuerdo cuando era chiquita que había un terreno baldío cerca de casa y tenía nada, como una especie, o sea, era maleza, pero ya tenía como árboles armados, espinas, todo. Y nosotros nos metíamos ahí cuando éramos chicos a jugar a los indios y a los cazadores y no sé, pero nos armábamos grandísimas historias en el bosque y usábamos la maleza a nuestro favor y en algún momento quisieron construir una casa, evidentemente, el dueño del terreno, entonces limpió todo y ya nos quedamos sin juego. Pero es decir, incluso el bosque lleno de espinas puede ser usado para un juego positivo y un buen recuerdo. Y que esté todo lleno de maleza no significa que no se pueda desmalezar, que no puedas limpiarlo y que no puedas construir ahí la casa que querés. ¿Sí? Entonces, esto también es como un llamado a la interioridad y a pensar realmente si nos estamos dejando estar solo porque nos está dando un poco de vagancia ponerme a desmalezar el terreno que estuve descuidando, ¿no? O si realmente es que no sé, no me puedo imaginar qué tipo de jardín quiero, ¿no? Entonces, te quería dejar como con estas reflexiones. Espero que hagas el ejercicio porque me parece que es muy rico, que hay mucho para sacar. Eh, y sé que este es un video distinto a los que venimos acostumbrados, pero me daría mucha curiosidad saber cómo te va con este ejercicio, qué sale, si te gusta este tipo de videos también, y bueno, es un poco la sintonía en la que estoy últimamente por el tema de la biblioteca. Así que eso, me voy a preparar igual los otros dos videos como una, como dije, miniserie, veamos a dónde va y si no, volvemos a nuestras charlas de siempre.
Te mando un abrazo enorme, espero que tengas un hermoso finde, que hayas disfrutado de esto y nos vemos en la próxima. Chau, chau.